Jaime Velázquez Luego, señor ministro, qué gusto de saludarlo. Bienvenido al diálogo por I99. Mi nombre es Eduardo Mendoza Paladines y con mis compañeros queremos conversar con usted, doctor Antonio Naranjo. Eh, usted en el puesto no tiene mucho tiempo, me parece que son 3 meses o 4. Eh, Cuénteme un poquito cómo van las cosas. Gracias por estar aquí en I99 FM e I99 TV. Gracias por comparecer ante nuestros oyentes y televidentes. Cuéntenos cómo van las cosas, cómo va desempeñando el cargo, cómo encontró y cómo va hasta Buenos ahora para hacer días, un Eduardo. Muchísimas gustazo. gracias de esta oportunidad. Eh, Por favor, adelante, ministro, adelante. Ahí estamos, ministro, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos mejor. Sí, Sí, teníamos un sí, pequeño problema ahí en la ya, comunicación. Sin perfecto. embargo, les decía que muchas gracias de esta oportunidad y que efectivamente la situación que encontramos en el Ministerio de Salud es una situación compleja, eh, de problemas que se venían arrastrando por varios años en el sector y que requerían y requieren pues una participación activa e inmediata para lograr solucionar los problemas puntuales y también los problemas a largo plazo. Mi querido ministro, al llegar a usted yo recuerdo perfectamente que faltaban algunas medicinas, etcétera, pero sobre todo había muchas quejas por el tema de para las personas que tenían enfermedades mortales y catastróficas. ¿Se pudo arreglar esto, ministro? Sí, hemos conseguido arreglar varios de los problemas con los que nos encontramos en relación a las enfermedades catastróficas y las enfermedades raras, en donde la utilización de ciertos medicamentos por su costo y su difícil adquisición resultaban un verdadero desafío. Hoy podemos decir con satisfacción que, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de hemofilia, enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad de coagulación también, pacientes que tienen enfermedades de alteraciones neuromusculares, se han ido cubriendo esas necesidades y esperamos nosotros no tener problemas de abastecimiento hasta finales del año ya. Por otro lado, también la medicación oncológica ha sido nuestra preocupación. Esa medicación se ha ido pues poco a poco supliendo para que también tengamos en este momento una disposición de medicamentos oncológicos sobre el 90%. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Usted es médico, yo no, yo soy de los que creo, mis compañeros de aquí, algunos consideramos que yo creo que en el primer mundo tienen la forma para cuidar el cáncer, pero esto no es parte de lo suyo, pero como hay tantas cosas de por medio no lo hacen, pero qué bueno que en el tema oncológico, porque es caro, los remedios oncológicos son más caros de lo regular y tienen complicaciones. Ministro, en este tiempo que usted ha estado en el gobierno nacional como ministro de salud, ¿qué o cuál ha sido su mayor desafío? ¿Qué lo ha complicado más y en qué está mejorando o hacia dónde va el ministerio y la salud del Ecuador? Varios problemas. Yo creo que uno de los desafíos fue el tener una eficiencia financiera, es decir, conseguir una distribución Está mal. eh, Ah, bien. de los recursos económicos. Hay que hacer una distribución para que alcance para cada una de las necesidades. Y por otro lado, también un tema muy grave que pudimos detectar es la de varios de los equipos de alta gama, como son los tomógrafos, los resonadores, más otros equipos, ventiladores mecánicos, equipos de un levantamiento de la situación de los hospitales en este sentido y hemos procedido a irlos reparando. Con gusto puedo decirles que la gran mayoría ya de los tomógrafos de la República están funcionando, lo cual significa una atención inmediata a los pacientes y la no necesidad de derivar a otros sitios. Tenemos dos resonadores funcionando perfectamente y estamos adquiriendo este momento 8 nuevos tomógrafos, de los cuales ya han sido instalados tres. Y en el transcurso del mes de octubre, noviembre, estaremos terminando la instalación de 8 tomógrafos y dos nuevos resonadores hasta final
del año. Es decir, esa parte nosotros hemos cumplido con la disposición presidencial de dotar de equipamiento adecuado y poner sobre todo en marcha a estos equipos que no estaban funcionando. Sí, lo he visto y enhorabuena, ministro. Solo una más de mi parte para que Javier Segarra, Mauricio Salén, Jaime Velázquez puedan, puedan hablar con usted, entrevistarlo. Los prestadores de servicios que se quejaban de que está muy tarde, ¿cómo va ello, ministro? ¿Están adelantando? ¿Van adelante? Hemos logrado conseguir un pago mensual, lo hemos hecho los últimos 3 meses, un pago mensual para sobre todo los prestadores de diálisis, que fue Qué uno de los bueno, problemas importantes. qué bueno. No es que se ha solucionado el problema de raíz, veníamos con una deuda muy grande de años anteriores, pero por lo menos se está cumpliendo con un aporte mensual que permite la operatividad de estos servicios. Ministro, mi querido compañero y amigo, licenciado Javier Segarra, sigue por favor adelante. Gracias, Eduardo. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Sí quisiera conocer cómo está el equipamiento de los hospitales, básicamente, por ejemplo, el de Durán, en relación a la atención que pueda tener ese centro hospitalario que es muy importante para la zona. Eh, Sí, efectivamente, el Hospital de Durán es una edificación, es un hospital nuevo realmente, Ujú. en el cual se han ido cumpliendo con varios de los objetivos que se planearon. Vale la pena mencionar, por ejemplo, tiene un servicio de diálisis en el propio hospital que da cobertura, tiene 16 sillones, entonces eso significa 96 pacientes que están cubiertos con este servicio, se han ido complementando las áreas en que faltaba. Mire, hay una cosa especial en Durán, en un momento determinado era el único tomógrafo que funciona aquí y todos los pacientes iban a Durán, entonces terminaron por saturar el tomógrafo de ese hospital recuperado y entonces también con los nuevos tomógrafos de las otras áreas, pues lo van a permitir funcionar adecuadamente. El, El talento humano también era uno de los problemas y estamos empeñados en poder de que yo diría que Durán es un hospital que cumple con las expectativas de la población en cuanto a atención. el tema del hospital en la provincia de Manabí. Estamos conversando con el ministro de Salud, como que se le frizó la cámara. Ajá, se le fue el internet. Sí, esperaremos que se vuelvan a conectar. Por favor, se puedan conectar, porque está interesante el diálogo, ¿no? Está muy interesante. Hasta retomar a la final. Sí, primo. Eduardo y amigos, no sé si valga la pena para entrar en la dinámica y no salir de esto que es muy importante a Claro, la ciudadanía, claro, le preocupa le una preocupa, barbaridad sí. porque estamos hablando de Ahí vidas. está. ¿Estamos? ¿Ya está? No, allá. Ok. En todo caso, sí es importante medio aterrizar datos. En el gobierno anterior se canceló 975 millones Ya estamos, de dólares. Mauricio, ¿Ya estamos? ya, ministro, ahora sí, discúlpenos. El tema del internet está fluctuando por los problemas que saben. Licenciado. Sí, gracias, Aceto, Eduardo. por favor. Le decía al ministro, por el tema del hospital en Manabí, ¿cómo está esa situación? Los hospitales de Manabí tienen diferentes realidades. El hospital de especialidades de Puerto Viejo está bastante bien equipado. Justamente se está colocando un nuevo tomógrafo en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. El Verdi también está cumpliendo sus funciones. Eh, sí, por ejemplo, hemos encontrado cosas penosas como el Hospital Lechone, por ejemplo, que es una edificación nueva. Sin embargo, sufrió una inundación en el invierno pasado, por abril, y eso pues generó un daño estructural que ha habido que repararlo. Fíjese usted, un hospital tan Nuevo, ¿no? nuevo que tenga que ser reparado, nuevo, que tenga que ser reparado en sus funciones. Así hemos encontrado diferentes realidades, ¿no? Hospitales que están funcionando bien, hospitales que no lo están haciendo, que es necesario intervenirlos de manera enérgica, algunos que son problemas de fácil resolución, que simplemente es necesidad de gestión, otros que evidentemente, como el hospital de Babahoyo tiene 100 años de construido, pues tiene problemas estructurales propios de su edad y entonces ya no es tan fácil resolver y hay que planificar la construcción
de un nuevo hospital en la provincia de Los Ríos. ¿Recursos económicos existen dentro del ministerio para poder cubrir estas necesidades? Los recursos en realidad en general son limitados. Nosotros hemos tenido que extender los pies hasta donde dan las sábanas. Estamos conscientes de que el presupuesto del gobierno nacional ha sido pues distribuido de la manera de las prioridades. Nosotros esperábamos, teníamos la expectativa de un segundo semestre con un poco más de flujo financiero. Desgraciadamente la crisis energética pues exige prontas y eficientes respuestas del gobierno nacional, sí lo ha hecho, pero claro, nosotros tenemos realmente que seguir trabajando con el presupuesto que tenemos. Le voy a dar el paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo. Ministro, gracias de mi parte. Gracias, Javier. Ministro, buenos días. Un gusto saludarlo. Mauricio Salem desde la cabina del diálogo lo saluda. Y quiero hacer una primera pregunta en función de datos que valdría la pena poder entenderlos un poco, por qué se motivan. Por ejemplo, existe dentro de la matriz de inversión, de gastos de inversión que el ministerio tiene que hacer, que la inversión que lleva a lo largo del 2024 apenas alcanza el 26% de lo programado hasta octubre. Y básicamente se da porque hay obras que se paralizaron y entendiendo que usted asumió en junio, al final del primer semestre, donde había obras que tenían que hacerse durante ese primer semestre en el que usted no era ministro. Pero al ser responsable de la cartera de Estado le pregunto, por ejemplo, el centro, lo que se paralizó, el Centro Obstétrico de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario, por ejemplo, la remodelación del Hospital de Zaruma, la fase final de apertura de Monte Sinaí con el equipamiento, el sistema eléctrico del Hospital de Puerto Viejo con la ampliación a 200 camas, la suspensión de la construcción del Hospital de Guamote, Pasaje, Quinindé, con estudios y financiamiento, y la suspensión del contrato de compra de 9 tomógrafos y 2 resonadores, etcétera. Todas esas paralizaciones hicieron de que se reduzca el nivel de cumplimiento del programa de inversiones que el ministerio tiene. Pero por otro lado, el Ministerio de Salud también es el de menor ejecución presupuestaria del Frente Social. Tiene apenas el 45% al 17 de octubre, de lo que vemos en la matriz, faltando tan solo 2 meses del año. ¿Qué hacer? Porque tenemos un problema serio en cuanto a, primero, ejecución presupuestaria, segundo, inversión, y tercero, lo que ya usted bien decía, el tema de los pagos a los proveedores. Vemos que han salido la presidenta de la Asociación de Dializadoras medio contradiciendo cifras. Ustedes están haciendo esfuerzos para poder cumplir. Entiendo que usted se ha reunido incluso con el señor Alcíbar de las clínicas privadas para establecer un mecanismo de cumplimiento del ministerio. Y adicionalmente, usted mismo ha sido gerente general de un hospital en Quito y sabe cuál es el problema que los hospitales tienen ante el incumplimiento. Lo que nos preocupa como ciudadanos es de que antes venía con un promedio de 30 millones mensuales de pago y este año hemos visto que tan solo llega a 6 millones de dólares mensuales en pago. En base al cumplimiento presupuestario, en base a ese déficit de inversión y en base a esa proyección de pagos a los proveedores, ¿cuál es la situación real y cuánto se espera llegar a final de año en el nivel de cumplimiento presupuestario? Bueno, son varias preguntas. Nosotros dividimos nuestro presupuesto en el gasto corriente y en el de inversión. El gasto corriente efectivamente sigue un flujo mensual y esto va a llegar a tener una cobertura total porque el gasto corriente se lo utiliza 100%, es decir, este momento está en el 80%, llegará al 100%. En el gasto de inversión efectivamente hay un problema que venimos observando hasta el mes de mayo. Prácticamente no hubo ninguna inversión, llegaba al 6% y nosotros tenemos 23 proyectos de inversión identificados que tenemos que desarrollarlos. Estos proyectos de inversión obviamente han sido priorizados para tratar de cumplir de acuerdo al presupuesto de alrededor de 230 millones de dólares, que era lo que nosotros contábamos en el presupuesto de inversión en ese momento. Y hemos ido subiendo, yo diría, rápidamente el tema de cumplimiento. Hemos hecho un ejercicio ya también con finanzas para ver qué es lo que se va a cumplir este año y qué tiene que pasar a lo que se denominan las plurianuales, si parte del presupuesto se va a complementar en el 2025
caso construcción de hospitales, ¿no es cierto? Y otros que responden a la red eh, primaria de atención, como proyecto de malaria, de dengue, de HIV, etcétera, que estaban retrasados en su ejecución. Nosotros semanalmente nos reunimos y hemos estado insistiendo en la necesidad de cumplir con los objetivos previstos. Claro, las construcciones, las grandes construcciones de hospitales, realmente ha sido más difícil pues poderlas ejecutar por el tema presupuestario. Entonces, con el dinero que contamos y con la decisión de llevar adelante los proyectos de inversión, hemos logrado mejorar estas cifras. Hay que tomar en cuenta de que hay un techo presupuestario para el Ministerio de Salud Pública de 4.200 millones, pero es un presupuesto financiado. El presupuesto con el que nosotros contamos realmente está en los 3.000 millones. Entonces, claro, si usted se baja esos 1.200 millones, el porcentaje de ejecución aumenta ostensiblemente. Es una cuestión numérica sencilla. Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación. Respecto al cumplimiento, efectivamente, nosotros nos hemos reunido el día de ayer con ASPE, que es la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, porque teníamos que escuchar sus justos reclamos y efectivamente la preocupación está enfocada en el flujo que les permita pues mantener la operación en estas diferentes unidades. Hemos planificado soluciones conjuntas. Yo creo que este es el momento de apelar a la creatividad, al patriotismo de todos para sumar esfuerzos y poder construir realmente una salud adecuada para la población. Entonces, hemos encontrado caminos. Usted entenderá que buena parte se soluciona con dinero, pero también otra parte se soluciona con eficiencia, y en eso estamos empeñados. De acuerdo, ministro. Lo importante es saber que los laboratorios, por ejemplo, con buena voluntad no pueden tener reactivos para poder hacer los exámenes, y esto hace que la población no pueda cumplir con lo básico que es un examen de laboratorio. Pero en todo caso, mi última pregunta, dividida en dos para aprovechar el espacio, es que la Asamblea, vivimos la próxima semana, entiendo, un tema de la Semana de la Salud Mental, entiendo, ¿verdad? Y en base a eso, nosotros tenemos una ley que aprobó la Asamblea, se allanó al veto total en el mes de diciembre del año pasado. Tuvimos el Día de la Salud Mental y la Asamblea aprobó esta ley, pero hasta la fecha no se ha emitido el reglamento, y sin el reglamento la ley no se puede aplicar. Y la otra pregunta, que tiene que ver con algo similar. Uno de los primeros decretos del presidente Daniel Noboa, que salió me acuerdo, en un TikTok rompiendo el tema de la tabla de drogas y demás, todavía no se ha oficializado. ¿Qué pasó con el tema de la eliminación de la tabla de drogas, que se rompió y se dijo que iba por fin a terminar ese suplicio para las familias y para los jóvenes principalmente? ¿Cómo están esos dos casos? Bueno, usted ha mencionado un punto que es... Sí, son puntos muy importantes de analizar. Efectivamente, en el mes de enero, me parece que el 26 de enero, ya se expide el decreto de la ley de salud mental, y se dan 6 meses como plazo para que el reglamento sea analizado en mesas de trabajo y sea pues finalmente aprobado por el Ejecutivo. Ese trabajo se realizó. Se juntaron varias instancias, la academia, las sociedades científicas, los representantes de las sociedades de psicólogos y psiquiatras, y trabajaron un documento que finalmente fue presentado a la Presidencia de la República. La asesoría jurídica de la Presidencia está en revisión de esto. Sin embargo, surgen todavía varias inquietudes. Hemos tenido reuniones con la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría y, por ejemplo, es necesario seguir trabajando en aquello, en pulir bien los perfiles de competencia de psicólogos y psiquiatras para evitar que haya superposición y que más bien se trabaje en forma de equipo con ellos. Una revisión profunda de la tabla de fármacos, de psicofármacos, porque usted entenderá, en algún momento resultan arcaicos los medicamentos que se estaban utilizando en el sector de la salud mental, y era necesario pues hacer una revisión y una inclusión de nuevos fármacos para este tipo de problemas. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la gran importancia que tiene esto. Para el 2030 se prevé que la depresión esté ocupando los 3 primeros lugares en cuanto a la consulta
de los pacientes, es decir, es un problema que hay que enfrentarlo desde la atención primaria, secundaria y por supuesto también dotar de hospitales, tanto de especialidad como los hospitales que tienen que son de tercer nivel, es decir, de hospitales de especialidades, estar adecuados para poder recibir pacientes del tema psiquiátrico. Es decir, hay todavía mucha tela que cortar, hay mucho que conversar y perfeccionar. El tema de la salud mental, yo diría, ha sido una situación olvidada y que hay que mejorar. Por otro lado, también las universidades se han comprometido, hemos tenido justamente una reunión con la FEME para plantear que la malla curricular de los estudiantes de medicina y de psicología tiene que fortalecerse en el manejo de la salud mental. Como todos los problemas de salud, esto no va simplemente con una ley o un reglamento, sino en la aplicación misma de esto para conseguir los objetivos que significan pues una salud mental mejor y esto también pues significa la desregularización de varias cosas. También hay una cosa que es importante mencionar, cómo este momento, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos se enfocan, ya no es una construcción, no es una edificación carcelaria, más bien es una que busca que sea inclusiva. Es decir, hay muchas cosas que trabajar en el tema de salud mental. Gracias, ministro. Solamente antes de terminar y agradecerle por su Muchas gracias. presencia, el tema de la tabla de drogas, ¿cómo está? Bueno, tendrá que seguir siendo en revisión ese mismo, en el mismo proceso nos De acuerdo. encontramos. Ministro querido, Gracias. solo un temita más. Le pido a Jaime, ya tenemos al otro entrevistado y me quedan 2 minutos. Vamos a entrevistar también a la ministra de Cultura. Una sola pregunta. ¿Cómo ve este tema de los artículos del Código de Salud que la Asamblea quiere meter por la ventana? Yo creo que tiene que ser fruto de un análisis racional y patriótico. Todos los aportes tienen que ser considerados, pero hay que enfocarse que cuál es nuestro objetivo final, que es dar una salud de la mejor calidad posible a los ecuatorianos. Mi querido ministro, le agradecemos a nombre de DIC99, quien le habla, Eduardo Mendoza Paladines, Javier Segarra Torres, Mauricio Salem, ya no alcanzó Jaime, mis otros 2 compañeros tampoco. Seguimos adelante y espero verlo y conversar con usted pronto, porque es muy interesante. Mire cómo se ha hecho este diálogo, preguntando todo, sin insultos, sin alteraciones, y usted ha contestado absolutamente todo. Nadie se puso de acuerdo, y eso es lo que quiere la gente, que le digan la verdad y saber cómo van las cosas. Celebro que haya sido así la entrevista y un abrazo para usted, ministro. Gusto de saludarlo. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes. Perfecto. Muy bien, fue el ministro de Salud.